Vamos a... Os voy a explicar cómo se resuelve un circuito mixto, de manera global, en general. Se os va a presentar normalmente el problema básico? Esto es un problema relativamente básico, pero que te va a dar las claves de cualquier circuito. Partimos de la base de que nos dan la tensión de la pila y cada una de las resistencias del circuito. Le vamos a poner nombre R sub 1, R sub 2, R sub 3, R sub 4 y R sub 5. Lo primero que nosotros nos van a pedir normalmente la pérdida de potencia que se produce en cada una de estas resistencias, para lo cual nosotros tenemos que saber, como P es igual a I cuadrado por R, ya sabemos las resistencias, cada una de ellas, tenemos que saber la resistencia, la intensidad que atraviesa cada una de estas resistencias. Vamos a tener esta resistencia, R sub 1 la va a atravesar una intensidad I. Esta resistencia la va a atravesar una intensidad I sub 2. Esta resistencia la va a atravesar una intensidad I sub 3. Esta resistencia la va a atravesar una intensidad I sub 4. ¿Por qué? Porque como sabemos, en un circuito paralelo, la intensidad tiene que ser igual a la suma de las intensidades de ese tramo. Entonces, I va a ser igual a I sub 2 más I sub 3 más I sub 4. ¿A qué es igual I sub 2? A la diferencia de tensión que se produzca en este tramo, V sub 2, si consideramos este tramo, que en este tramo se va a producir una caída de tensión V sub 2, en este tramo se va a producir una caída de tensión V sub 1 y en este tramo se va a producir una caída de tensión V sub 3, debido a las diferentes resistencias que se producen en cada uno de esos tramos. Bueno, pues bien, yo voy a calcular las diferentes intensidades. En su momento, la intensidad que pasa por aquí será V sub 2 partido por R sub 2. La intensidad que pasa por aquí va a ser V sub 2 partido por R sub 3. Y la intensidad que pasa por aquí va a ser V sub 2 partido por R sub 4. Es decir, la caída de tensión que hay en sus extremos partido por R sub 4. R sub 4 va a ser igual a V sub 2 partido por R sub 4. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hallar V sub 2, la caída de tensión que se produce en este tramo. ¿Y cómo calculo V sub 2? Pues para poder calcular V sub 2, yo tengo que tener ese circuito convertido en este otro. Y poder aplicar aquí a esta resistencia la ley de Ohm. Y también tengo que conocer una cosa que desconozco, que es la intensidad que pasa por el circuito. Es decir, como yo conozco R sub 1 y R sub 2, yo voy a poder calcular, cuando conozca la I, la caída de tensión que se produce en este tramo, V sub 1, y la caída de tensión que se produce en este tramo, V sub 2. Pero si también conozco esta resistencia equivalente, puedo calcular la caída de tensión que se produce en este tramo, V sub 3, siempre y cuando conozca la intensidad. Ah, pero es que no la conozco. ¿Qué hago? Voy a calcular la intensidad. ¿Y cómo la calculo? Pues sustituyendo este circuito por un circuito equivalente en el cual sustituyo esas tres resistencias por una resistencia equivalente. Bueno, estas tres previamente las había sustituido por una resistencia que le vamos a llamar R', y a esta le vamos a llamar R total. R total, en todas la V sigue siendo la misma, naturalmente, porque es el mismo circuito, ¿vale? Entonces, yo aquí os pregunto, ¿puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia? Sí. Sí. La caída de tensión que se produce en los extremos de esta resistencia la conozco. La caída de tensión que se produce en los extremos de esta resistencia es V, porque hemos dicho que para que se produzca una caída de tensión tiene que haber una resistencia, porque os acordáis, la fórmula dice que V es igual a I por R. Si no hay una R, no existe caída de tensión. Vale, luego a lo largo del hilo, como despreciamos la resistencia interna del hilo, no existe
caída de tensión, luego este punto está a la misma tensión que este otro. Y este punto está a la misma tensión que este otro. Luego la diferencia de tensión V que yo conozco, que se llama V, que serán 12 voltios o 9 o los que tenga la pila, va a ser la misma caída de tensión que hay en los extremos de esta resistencia. Y R también la conozco porque la he hallado. Yo conozco V y R. Ya os pregunto, ¿puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia para calcular la intensidad que pasa por este hilo? ¿Sí o no? Sí. Me voy a contestar. ¿Y cuál es? La I total es igual a la diferencia de tensión partido por R total. Es decir, que cuando a mí me dan este circuito, yo tengo que ir simplificando poniendo el circuito equivalente para los tres, calcular posteriormente los tres tramos de caída de tensión y la resistencia total equivalente. Y a partir de esa resistencia y de esa tensión, hallar I. Eso es lo primero. O sea, yo lo que tengo que hacer es hallar la intensidad. Una vez que tengo la intensidad, ya conozco este dato. Ahora ya conozco V, I y las tres resistencias porque antes he hallado esta resistencia. Ahora sí puedo calcular la caída de tensión que se produce en este tramo, en este tramo y en este tramo. ¿Cuál será la que se produce en este tramo? I por R sub 1. ¿Cuál será la que se produce en este tramo? I, que es la misma, porque la intensidad en un circuito en serie es la misma, por R'. ¿Cuál será la que se produce en este tramo? I, que es la misma intensidad, pasa por todo, a dar la vuelta, I por R. ¿Cómo le hemos llamado? Aquí he puesto R sub 2, es R sub 5, Aquí es R sub 5. I por R sub 5. ¿Vale? Entonces, ahora yo tengo las tres caídas de tensión que se producen en este tramo, en este tramo y en este tramo. V sub 2 y esto es V sub 3. Yo tengo las caídas de tensión que se producen en los tres tramos. Venga, ¿las tengo? Sí. Pues ahora ya puedo calcular la intensidad de esta rama, de esta rama y de esta rama. ¿Sí o no? Sí. ¿A qué es igual I sub 1? I sub 2, perdón. I sub 2. ¿A qué es igual I sub 2? Al volumen entre la resistencia. A la diferencia de tensión que hay en los extremos de esta resistencia partido por R sub 2. ¿Y a qué es igual I sub 3? A lo mismo. A la diferencia de tensión que hay en los extremos de esta resistencia, que también es R sub 2, partido por El resultado. R sub 3. ¿Y a qué es igual I sub 4? La diferencia De tensión que hay en los extremos de V sub 4, que es la misma, V sub 2, partido por R sub 4, ¿no? Sí. Y cuando tengamos ya, ahora ya tenemos, ¿no es cierto que ya tenemos la tensión que hay en los extremos de cada resistencia y la intensidad que hay en cada resistencia y el valor de cada resistencia? O sea, tenemos de cada resistencia todos los datos. Pues ahora ya podemos calcular la potencia que se pierde en cada resistencia, podemos calcular la energía eléctrica de cada resistencia, y podemos calcular la potencia, lo que queramos, ¿vale? Lo que nos cuesta el consumo de cada resistencia, etcétera, etcétera. Y el consumo del circuito completo también. ¿Os habéis enterado de algo? Sí. Pues corta y ahora vamos a por el siguiente.